Cáncer, esa palabra a la que todos huimos, que despierta en todos tanta incertidumbre, tanto temor, sobre todo las personas diagnosticadas y sus familiares. Nosotros todos hemos tenido a alguien alguna vez en la vida enfermo de cáncer o que haya fallecido. Se dice, tenemos años escuchando las investigaciones y todo lo que se ha avanzado, pero no se ha encontrado cura contra este mal, que en el año 2050 van a aumentar en un 77% los casos de cáncer, eso lo dice la OMS. Y este próximo 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer. Por eso nosotros tenemos como invitados a la doctora Rosana Aguasanta, quien es cardióloga clínica y presidenta del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Ya eso despierta curiosidad y es bueno que ustedes estén atentos, muy atentos a esta entrevista. Y por supuesto a una eminencia a la que todos hemos recurrido en momentos determinados, el doctor Santiago Collado, mejor conocido como Jackie Collado, oncólogo clínico y hematólogo, director médico del Centro Integral de Hemato-Oncología en CEDIMAT. Bienvenidos. Gracias. Ambos. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, la cardio-oncología es algo nuevo aquí, sí, y me llama mucho la atención porque el corazón es el único órgano del cuerpo que no padece de cáncer, ¿o sí? Mire, la cardio-oncología es la subespecialidad más joven de la cardiología y combina dos grandes especialidades, cardiología y oncología, y surge a raíz de que los tratamientos quimioterápicos, durante el proceso nosotros veíamos las complicaciones cardiovasculares que aparecían. Y gracias a eso surge esta especialidad, porque las drogas quimioterápicas son muy cardiotóxicas. Son veneno, puro veneno. Vamos a ver, ¿qué tipo de afecciones cardiológicas o cardiovasculares se producen producto de la quimioterapia en los organismos y después de cuánto tiempo de las dosis aplicadas? Porque vamos a poner una persona que tenga cáncer de mama, entonces va a decir, ahora yo me voy a curar del cáncer de mama y me voy a quedar con una afección cardiológica o cardiocirculatoria. Eso puede darse, pero las complicaciones cardiovasculares pueden ser desde simples palpitaciones hasta las más graves, que es el fallo cardíaco, que es lo más temido. Todo paciente que recibe quimioterapia puede tener estas afecciones. Ahora, lo que va a importar es la gravedad de las mismas. Por eso surgió la necesidad del cardio-oncólogo. Nosotros inmediatamente se hace el diagnóstico oncológico por oncología o hematología. El cardio-oncólogo interviene haciendo una estratificación del riesgo cardiovascular de este paciente, donde identifica las enfermedades de base, sus factores de riesgo, y nosotros trabajamos para compensar esas afecciones y advertirle al médico oncólogo y hemato-oncólogo de los riesgos que puede tener ese paciente por sus enfermedades de base y por el esquema de tratamiento que el paciente va a adquirir. Porque las características de las quimioterapias es que son cócteles de drogas. Entonces, todas son muy cardiotóxicas, unas más que otras. Entonces, es conocida, las antraciclinas, es una droga muy importante y es la afín a la mayoría de los esquemas de las enfermedades oncológicas, sobre todo en el cáncer de mama. Es una droga importante, pilar del tratamiento, y paradójicamente es la más cardiotóxica. Pero gracias a nuestra intervención oportuna, se puede prevenir antes, durante y posterior al proceso, ya esa incidencia de afecciones cardiovasculares ha disminuido, porque nosotros hacemos un trabajo en equipo. Somos un equipo multidisciplinario. Eso es importante porque muchas personas, desde que reciben, doctor, un diagnóstico de cáncer, creen que es un diagnóstico de muerte. Y entre el miedo y las incertidumbres que genera cualquier diagnóstico de enfermedad, pero sobre todo de cáncer por el agua que ha tenido, la gente se desespera y cae también en una depresión profunda que puede de alguna manera incidir también en el agravamiento de su propia enfermedad. Si bien es cierto que está creciendo la cantidad de personas con cáncer, ¿qué hay de cierto en que podemos prevenir ya mucho más que antes y que podemos contrarrestar con estas especialidades y otros métodos más los resultados fatales que antes se veían? Mira, lo que sucede es que la población envejece. Al envejecer la población hay más pacientes con cáncer. Pero no solamente eso, sino que la expectativa de vida de los pacientes con cáncer es mucho más alta cada vez.
por los tratamientos, los diagnósticos a tiempo. Entonces, hay un grupo enorme de pacientes que han sido tratados o que viven con cáncer. Sí. Se estima que en nuestro país hay unos 20.000 casos nuevos de cáncer por año, pero actualmente hay más de 50.000 personas viviendo con cáncer. O sea, más personas con cáncer en general, porque son los que debutan con la enfermedad Claro, y los los que sobrevivientes. están sobreviviendo. Claro. Y usted dice, como la población envejece, claro, para que la gente entienda, porque se pueden confundir algunas personas, el índice, o sea, o el promedio de la expectativa de vida es mucho más expectativa alta. de vida es más alta. Antes la gente moría a los 30, 40 años. Claro. O Ahora 50 tenemos o 70 y 60. pico de Claro. años. Ahora ya. 80 y pico de años. Pero volviendo al punto de la cardio-oncología, eso Ajá. es clave. Sí. En Sedimat, en el 2018, hace 6 años, en febrero 6, inauguramos el departamento de cardio-oncología. Es muy importante porque los pacientes con cáncer tienen muchos problemas cardíacos de base. Además de que los tratamientos, como ustedes Son señalaron, muy agresivos. también pueden influir y provocar trastornos no solamente en el corazón, sino en el sistema circulatorio. De ahí la importancia de trabajar con ese nuevo aliado del cáncer, que es el cardiólogo. Cuando nosotros decimos que el manejo del paciente oncológico es multidisciplinario, nos llenamos la boca, pero ahora con más felicidad, porque estamos encontrando un apoyo en los cardiólogos. Hay cardiólogos que se dedican solamente a los pacientes con cáncer, son cardio-oncólogos. Wow. Ya en el país hay mucha gente entrenada Qué muy bueno. adecuadamente. Ese paciente acompaña junto con el oncólogo, con el radioterapeuta, con el cirujano, al paciente oncológico durante todo su trayecto. Y es el que asegura la salud cardíaca y vascular del paciente, Aún haya pasado el proceso de, Claro, de durante- quimioterapia y todo eso. antes, durante y después. Exactamente. El cáncer en República Dominicana, como en cada país, tiene sus propias características de la alimentación, el estilo de vida. En nuestro país, El estrés. el estrés con que se vive, con que se trabaja, hasta el clima, todo influye contaminación. hoy en día en el cáncer, pero sobre todo hay una pregunta importante. Se ha dicho mucho que el estrés es una de las causas más importantes de desarrollar un cáncer. Uno ve, por ejemplo, estrés o sufrimiento, o ve personas que atraviesan situaciones muy críticas y que poco tiempo después debutan con algún tipo de cáncer. ¿Es cierto eso? ¿Tiene alguna relación? Porque hay gente que dice, cógelo suave, sé feliz para que no te enfermes, para que no te dé cáncer. La relación no está clara. La relación entre la ansiedad y los temores y las dificultades y la transformación de una célula maligna, una célula en cáncer, una célula maligna, no es algo que está muy claro. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los cánceres provienen de defectos de multiplicación de nuestros tejidos, realmente. Pónganse a pensar, ustedes nacen de este tamañito y tienen que crecer y tienen que cambiar. Significa que durante ese proceso ustedes tienen que fabricar nuevos tejidos hasta que llegan a los 18 años, tienen una estatura, un tamaño, y ahí entonces dejan de crecer, pero comienzan a envejecer. ¿Sí? Su nariz, sus ojos no son iguales que a los 3, 4, 10, Así 20, es. 50 años. Ese proceso genera una cantidad enorme de células, cifras incalculables, y se producen células enfermas, que son detectadas por el sistema del propio organismo que las saca de circulación. Sin embargo, esa célula se puede escapar al sistema de vigilancia y formar una clona y un tumor. La mayoría de los tumores se producen como accidentes de tránsito, se producen por falla de la replicación celular. Claro, hay cánceres que nos vienen del medio ambiente. Sí, El tabaco es el número 1. sí. Y otros que nos vienen un poquito de la genética. Hay algunos cánceres que tienen un componente genético. El de mama, por ejemplo. Por en ejemplo, algunos casos. colon, mama. Pero la gran mayoría sobrevienen como accidentes dentro de la multiplicación de los tejidos que todos los días suceden Y de la falta de capacidad de nuestro sistema de destruir las células negativas, las células es, malas. Así es. Entonces sí tiene que ver el sistema inmunológico hasta cierto punto, porque el sistema inmunológico se puede ver afectado por nuestra condición mental, la salud mental, quiero Para decir. corroborar lo que usted dice, Sí. los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes son más propensos a tener algunos tipos de cáncer. Ay, Dios. ¿Quién tiene enfermedad autoinmune? Yo tengo. Tipos, Yo tengo. para no generalizar. Para no generalizar, porque aquí se Doctor, la asusta uno. alimentación en todo esto.
Porque antes se comía mucho más sano, ahora tenemos alimentos transgénicos, ahora hablamos de alimentos orgánicos que realmente no sabemos de dónde salen, ni cuáles químicos, ni fertilizantes se le echan. Hay una generación que viene más de atrás que cultivaba, comía lo que y sabía lo que se estaba comiendo. Y la cantidad de hormonas que también se le lleva a los alimentos. ¿Esto altera de alguna manera u otra esa producción que usted dice dentro del desarrollo del ser humano? Es posible. ¿Puede alterar? Es posible, pero no hay una relación clara entre el tipo de alimentación y la mayoría de los cánceres. Hay relación. Porque dice que come mucha carne roja está propenso a Hay tener un relación en cáncer. algunas poblaciones. Y ha estado claro, por ejemplo, los japoneses que viven en Estados Unidos no sufren de cáncer de tubo digestivo hasta que no se adaptan Exacto. al sistema de alimentación Pero americano. también pasa con el cáncer de mama. Las japonesas, cuando pasan a las estadísticas en Estados Unidos, se suman. Y que a diferencia de Japón. Claro. Pero O puede sea, ser que tenga una precondición genética mucha gente también. piensa que la alimentación influye. En algunos tipos de cáncer, claro. En algunos tipos de cáncer sí. Pero volvamos a la cardiología. que es Sí, muy vamos. Lo que pasa es que el cáncer todavía despierta tantas cuestionantes, el origen, y tener aquí a un especialista hace que uno quiera saber, porque a estas alturas que no Pero podamos... diga que el cigarrillo da cáncer, dígalo. El cigarrillo el da cigarrillo cáncer. da Y cáncer. que no se puede fumar. No se puede que no fumar. se puede Dígalo fumar. todos El los alcohol días, da dígalo El cáncer. todos los alcohol, días. el alcohol. Si usted dejara de fumar en el mundo entero, puede cerrar la mitad de los hospitales. La mitad de los hospitales. Claro. El Wow. cigarrillo da cáncer. No solamente da cáncer, da muchísimas otras cosas más. El alcohol. El alcohol, doctor. Sí, el alcohol en grandes cantidades es un agente cancerígeno. Bueno, volvemos al corazón que tenemos para cerrar. Y trayendo a colación lo que usted decía, el antes, durante y después. Nuestra misión es, después que los oncólogos pueden tratar a sus pacientes, logrando no interrumpir el tratamiento, porque ahí es donde nosotros intervenimos. Esto forma, el paciente oncológico, luego de recibir la quimioterapia, es un riesgo cardiovascular que se agrega al que ya tiene el paciente, porque de hecho estos pacientes, la población más alta, son pacientes mayores de 45, 50, 60 años, Sí. que de por sí ya vienen con sus factores de riesgo, ya vienen con su envejecimiento. Ya ¿Hay vienen más con índice de cáncer en personas mayores? Sí, ya viene con su Oxidación proceso de células. degenerativo, Degeneración. aterosclerótico. Y por el hecho de Más haber... tiempo produciendo células. Más tiempo produciendo células. Es interesante, perdón. Y es en esta etapa de la vida que la incidencia aumenta, tanto para las afecciones cardiovasculares como para el cáncer. Por eso, luego de tratar estos pacientes, el cardiooncólogo debe seguir de la mano con el paciente, porque esto es un continuo cardiovascular. Ese paciente, ya después de haber recibido el tratamiento, ese factor de riesgo se agrega y es un paciente donde su riesgo cardiovascular aumenta. Para toda la vida. Sí, debe haber una vigilancia. Hay pacientes que son más propensos que otros, en dependencia de su factor de riesgo. Un paciente que de por sí ya es hipertenso, de por sí es diabético, un paciente que ya tiene una cardiopatía isquémica. Ya Problemas circulatorios. Exacto, que lo tiene previo. Nosotros intervenimos para compensar estas enfermedades de base y que puedan ser tratados de forma exitosa. Pues años atrás, como la cardiooncología no se había desarrollado, estos pacientes no podían tener una evolución más exitosa, pero hoy por hoy, gracias a nuestro trabajo en equipo, eso se puede lograr. ¿Y hay estadísticas de cuántas personas fueron afectadas o han sido afectadas en los últimos años, antes de que se desarrollara esta especialidad que todavía no llega al conocimiento de todo el mundo, por el problema del corazón luego de haber padecido un cáncer y haberse curado a través de la quimioterapia? La incidencia era muy alta. La incidencia era Problemas muy alta. cardíacos. De hecho, los pacientes que recibían antraciclinas, Ajá. la incidencia de afecciones cardiovasculares era hasta de un 50%, pero gracias a la tecnología y al cenar terapéutico que nosotros tenemos, esas dosis se han ido reduciendo para evitar la cardiotoxicidad. Y de hecho, pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular importante, ya los esquemas de quimioterapia se pueden ajustar a estos pacientes. Así que todo paciente puede tener puede acceder a recibir su tratamiento y ser tratado de forma óptima. Como el 4 de febrero es la conmemoración del Día del Cáncer, también sirve para visibilizar esta enfermedad y advertirle a los seres humanos
que tenemos que chequearnos Sí. porque un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas. Así es. ¿Qué tanto tiempo, a partir de qué edad y qué tenemos nosotros? ¿Cuáles chequeos tenemos que hacernos? exacto. Porque a lo mejor yo voy y me hago, porque ya a la mama estoy bien, pero no me vi el riñón, no me vi el hígado, no me vi nada. Y hay Entonces, cánceres que son silenciosos. hay otros cánceres, y hay cánceres que son silenciosos, no me vi el páncreas, no siento nada. ¿Qué es lo recomendable para salvar Mire, vidas? los Esa factores, pregunta no la hicieron allá afuera. los factores de Ajá. riesgo Sí. son los mismos, tanto Sí. para poder tener cáncer como para poder tener una enfermedad cardiovascular. Yo creo que todos estamos Pero en riesgo. todos nosotros, los cardiólogos, tenemos las puertas abiertas para todos los pacientes, pero sobre todo pacientes que tienen herencia de Ajá. enfermedades crónicas como Sí. hipertensión, diabetes. Ahora el estrés golpea mucho, que trae el sedentarismo, Sí. la obesidad, y eso incrementa el riesgo de enfermedades crónicas. Pero en edades de pacientes jóvenes, adultos jóvenes, pueden acceder a sus chequeos. Nosotros somos abanderados de la prevención cardiovascular. Mientras más temprano pueda acceder un paciente a su chequeo cardiovascular y tener hábitos cardiosaludables, es lo Mucha recomendable. gente joven muriendo Sobre de todo después del infartos. COVID, doctora. Es lo recomendable. Mucha gente joven muriendo Todos de los años, infartos. por lo menos un chequeo al año entero. Una última pregunta. Sí, doctor, diga. Cada edad tiene un chequeo específico. Ajá. Y dependiendo de la edad que usted tenga, de sus antecedentes médicos, de sus antecedentes familiares, Exacto. usted va a tener un chequeo que está escrito y claro que debe hacer. Eso no hay que... O sea, que lo de la próstata es después de los 50. A los Era hombres. después de los 40, ¿ya lo subieron? ¿No era a los 50 o es a los 40? Ya los ese amigos míos ese se es lo un tema están que yo haciendo. preferiría no... Él no es especialista en Porque eso. eso es algo Por bien último, interesante. algún día podremos tener, o pronto, en un futuro cercano, ataques directos a las células malignas en los No, tratamientos. lo hay doctor? hoy, claro, lo hay. Hay terapias dirigidas. Pero- Los pacientes con cáncer viven mucho tiempo. Pero es que la quimioterapia ahora es todavía, aunque no es tan nefasta como hace 30 Sí, o 40 años, pero todavía ataca el cuerpo completo. Bueno, lo que pasa es que hay muchas moléculas nuevas y no tan nuevas, que son terapia dirigida, terapia blanco. Ajá. Ya los tratamientos han cambiado enormemente de lo que usted tiene como visión de unos años atrás. Sí. La terapia dirigida es algo que es sumamente expandido. Aquí, Aquí en se Santo Domingo, aplica. claro. Hay pruebas que se hacen que determinan pacientes que pueden ser tratados con drogas muy nobles, muy interesantes. Casi de chiste se dice que los oncólogos del futuro no le van a decir al paciente dónde está su cáncer, sino enséñeme la genética de su cáncer. Porque los tratamientos no van a estar dirigidos en función del sitio del cáncer, como hacemos ahora, sino en función de la genética de ese tumor. Oye eso. Entonces, cigarrillo, obesidad, diabetes, sedentarismo, herencia, todos son condiciones de riesgo que pueden determinar que alguien sufra cáncer. Gracias. El diagnóstico a tiempo es salvavidas. Todo paciente que va a ser tratado por un oncólogo, primero debe ver un cardiólogo. Y los pacientes que han sido tratados de cáncer deben continuar con el chequeo cardiovascular. Gracias, doctores, por haber estado aquí, por esta visita tan informativa y necesaria, Claro. sobre todo con relación a un tema que a todos nos ha tocado alguna vez. Y